pequeño aviso. Ninguno de los personajes, música, imágenes o vídeos es de mi autoría. Todos los créditos a sus respectivos autores. Solo la historia es de mi autoría. Bien, hagamos esto. Se supone que debo de contar todo lo que hice, ¿no? Bueno, aquí vamos. Mi nombre es Kuroki Haruto, y desde hace 2 años he sido el inigualable Spider-Man, y en esos años he enfrentado una serie de innumerables peligros y adversarios. Yendo desde simples pandillas y ladrones de bancos, líderes de organizaciones criminales, hasta verdaderas amenazas que ponían en riesgo todo Japón sino es que el mundo entero. Y no solo eso, sino que también llegué a trabajar codo a codo con los más grandes, aparte de haber formado parte de los más grandes héroes de la Tierra por un tiempo. Nada mal para un novato, ¿no creen? Y de seguro se están preguntando, ¿cómo fue que llegué hasta este punto? Pues, será mejor que se pongan cómodos, porque es una larga historia. Una historia donde aprendí que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hubiera preferido quedarme en Japón, al menos así hubiera disfrutado de mis vacaciones de verano. Espetó un chico de 16 años, mientras miraba por la ventana del avión en el que viajaba. Vamos hijo, quita esa cara larga y mira este viaje como una oportunidad para expandir tus horizontes. Tu vida no puede simplemente reducirse a un solo lugar y un par de personas, ¿sabes? Dijo un hombre cuya edad parecía rondar los 40 años. Deja de hablarme como si fuera tu hijo, Kai. Está bien, Haruto. Exclamó el hombre con cierta resignación, a la par que desviaba la mirada. Kuroki Kai, el fundador y presidente de una prestigiosa farmacéutica, y padre adoptivo de Haruto, había decidido llevar a su hijo consigo a un viaje de negocios, con el objetivo oculto de intentar mejorar su relación con el chico, aunque, debido a la actitud del muchacho hacia su padre adoptivo, más parecía que Kai lo había sacado a pasear. Las horas pasaron, donde ninguno de los dos decía algo, pues Kai estaba ocupado hablando por teléfono, mientras que Haruto simplemente miraba por la ventana. Preferiría estar en su computador, en alguna salida con Kuze y Yuki o simplemente estar en cualquier otro lugar. Tras lo que pareció una eternidad para Haruto, el avión finalmente había llegado a su destino. Ahora padre e hijo se encontraban en un taxi, otra vez en silencio, aunque el silencio se rompió, de manera sorprendente por el peli castaño. Entonces, ¿qué clase de negocios viniste a atender? Me alegra que preguntes, el dueño de Industrias Oscorp se contactó personalmente conmigo, quiere que hablemos en persona para poder elaborar un plan de negocios que beneficiaría a ambas compañías. ¿Que Industrias Oscorp tiene una imagen pública poco favorable? La imagen pública de una empresa no siempre representa a quien la dirige. Igual, siento que el dueño de Industrias Oscorp no es alguien de mucha confianza, con todo lo que dicen de su empresa, tal vez solo finja ser una buena persona. ¿Qué te hemos dicho tu madre y yo sobre hablar así de las personas? ¿Y cuántas veces les he dicho que ustedes no son mis padres? Tras un rato en el que Kai y Haruto estuvieron atrapados en el tráfico, finalmente habían llegado a su destino, un hotel modesto, lejos de lo caro o ostentoso que podría esperarse de alguien como Kuroki Kai. Haruto por su parte se dejó caer en su cama, extrañaba la sensación de poder estar en un lugar cómodo y los asientos del avión y el taxi no lo eran para su desgracia. Entonces, yo me quedaré aquí mientras tú vas a atender tus negocios, ¿o cómo? Tu jovencito, vendrás conmigo mañana, así puede que aprendas una que otra cosa sobre negocios. Ok. El dúo de adulto y adolescente se encontraban en la entrada del imponente edificio de Industrias Oscorp, ambos entraron y tomaron el elevador fijando el botón del último piso. Lo siento, pero el señor Osborn quiere verlo únicamente a usted, señor Kuroki. Dijo uno de los guardaespaldas, mientras restringía el paso del peli castaño. Perdón hijo, pero esto es algo importante. Yo ni quería venir. Con esas palabras, Haruto vería como su padre adoptivo entra a la oficina del dueño de Industrias Oscorp. Si me voy, no le dirán nada al viejo, ¿verdad? Niño, si quieres, puedo llevarte a la sala de espera. Está bien, supongo. Con esas palabras, Haruto y el segundo guardaespaldas caminaron hasta llegar a una pequeña sala. Aquí puedes esperar a tu padre en lo que termina de hablar con el señor Osborn.
Bien, gracias, por cierto. Es un gran honor poder conocerlo en persona, señor Osborn. Por favor, Kuroki, solo llámame Norman. Por su parte, Haruto, quien tras unos minutos había salido de la sala de espera por el aburrimiento, exploraba el edificio, escabulléndose y escondiéndose de los guardias y gente la cual recorría el edificio. Aunque para su infortunio, el chico no era capaz de entender nada de lo que lograba ver por los diferentes pisos del edificio, simplemente eran demasiadas cosas que estaban fuera de su liga. Solo personal autorizado. Un cuarto de limpieza posiblemente. Cuando el chico entró al cuarto, se topó con una habitación llena de vitrinas, las cuales contenían en su interior diferentes especies de animales pequeños, yendo desde ratas, reptiles y anfibios, hasta arañas. Esto lo extrañó, pero asumió que se trataba de alguna especie de experimento raro, algo lo cual no le importó mucho. Aunque, debido a su indiferencia y la falta de atención que mostraba en general, Haruto chocaría con un carrito que llevaba algunas vitrinas, las cuales al caer al suelo se romperían, y aunque la mayoría estaban vacías, había una la cual contenía una araña la cual se había subido a el pelicastaño sin que éste se diera cuenta, al intentar limpiar el desastre que había ocasionado. Haruto salió de la habitación mientras cerraba la puerta detrás de él. A sus ojos, su paso por el lugar fue rápido pero estrepitoso. Ahora solo esperaba que no hubiera ninguna cámara de seguridad en aquella habitación, o que alguna lo hubiera captado entrando y saliendo de la misma. Aunque... ¿Qué se supone que haces aquí, niño? Nada. El pelicastaño no lo dudó por un segundo y empezó a correr con todas sus fuerzas, moviéndose y pasando entre las personas que se encontraban por el área, todo mientras el guardia seguía persiguiéndolo, pero debido a su velocidad y agilidad, Haruto le sacaría una gran ventaja al hombre, hasta que finalmente lo perdería al entrar a un elevador y pulsar uno de los botones al azar. Pero, y debido a todo el movimiento que había realizado para escapar de aquel guardia de seguridad, la araña mordería al joven Kuroki en la nuca, lo que provocó que sintiera un dolor agudo que rápidamente se extendió por todo su cuerpo, para posteriormente desmayarse. Estás en serios problemas, muchacho. Unos minutos después, y luego de finalmente haber despertado, Haruto vería que se encontraba sentado en una pequeña banca en la entrada y salida del edificio. Se sobaba la zona del piquete de la araña, le dolía y sentía una leve comezón en el lugar, pero, antes de poder pensar en que lo había picado, vio como su padre y un hombre se acercaban. Lamento mucho las molestias. Le juro que sea lo que mi hijo haya hecho, no era su intención. No hay necesidad de disculparse por nada, Kuroki, yo nunca lo hago. Aparte, también soy padre, y sé lo problemático que puede llegar a ser un adolescente sin supervisión. Además, fue usted quien quiso conversar a solas con el viejo, por lo que, en todo caso, la culpa sería suya y no de ninguno de los dos. Tienes carácter, chico, lo reconozco. Kuroki, fue todo un placer el poder conversar contigo. Espero que tú y tu hijo puedan permanecer más tiempo en Nueva York, para que podamos aclarar mejor algunos asuntos con nuestro plan de negocios. Será todo un gusto, Norman. El gusto será mío. Con aquel último intercambio de palabras, ambos Kuroki se irían del edificio Oscorp. Pero, y mientras se alejaban, el semblante de amabilidad del dueño de Industrias Oscorp sería cambiado a uno de seriedad. Quiero que revisen las cámaras de seguridad y me informen en dónde se metió ese chico. De inmediato, señor. ¿Qué hiciste? Nada que te importe, Kai. Claro que me importa, te encontraron inconsciente en un elevador, estaba preocupado, y si las cosas hubieran sido peores. Pero no lo fueron, estoy bien, y las cosas no pasaron de un simple susto, así que ya deja de preocuparte tanto por mí, ¿sí? Soy tu padre, ¿cómo no quieres que me preocupe por ti? ¿Cuántas veces lo tendré que repetir? Tú y esa mujer no son mis padres, simplemente fue su opción de respaldo, todo porque ustedes no son capaces de tener hijos. Tras decir aquellas palabras, ambos se detendrían en seco. Kai solo miraría con cierta tristeza y decepción, mientras que Haruto solo correría de la escena, prefiriendo huir antes que afrontar las consecuencias de sus palabras. Pero mientras corría, el joven Kuroki pasaría por una calle altamente transitada, algo que pudo terminar en tragedia, de no ser porque justo en el último segundo Haruto sentiría una punzada en la cabeza, y moviéndose por mero instinto, daría un gran salto, que le permitiría salvarse de ser atropellado, pero también... ¡Santo cielo! Haruto y todos los presentes estarían sorprendidos, pues el muchacho se encontraría pegado a la pared de un edificio.
El pelicastaño se encontraría más sorprendido que nadie, su mente trabajando a una velocidad sin precedentes para él. Dio el salto más largo que había dado en toda su vida y lo más sorprendente, se enganchó a la pared con solo sus dedos. Dios. Se preguntó, mientras empezaba a escalar la pared donde se encontraba, hasta finalmente llegar a la azotea del edificio. Una vez en la azotea, Haruto miró sus manos, las preguntas empezaron a abrumar su mente, ¿cómo había hecho esto? ¿Tenía que ver con el por qué se desmayó en Oscorp? ¿Debía avisarle de esto a su Kai? Si hablo de esto con Kai, posiblemente me metan en algún laboratorio y me mantengan como alguna especie de experimento raro. Concluyó, pero rápidamente esa idea fue desplazada por otra. Kusi y Yuki van a perder la cabeza cuando se los diga, no puedo esperar para volver a Japón y contarles de esto. La emoción era más que evidente en su voz, la sola idea de poder contarle esto a sus dos mejores amigos de la infancia, hacía que cualquier preocupación se esfumara. Me pregunto, ¿qué más podré hacer? El chico miró sus manos, notando cómo en sus muñecas, cerca de la zona de sus arterias y venas, se encontraba un extraño orificio. Lo miró extrañado, hasta que hizo que su mano se apretara ligeramente en forma de puño, lo que provocó que un raro fluido saliera disparado de aquel orificio. Ok, eso es asqueroso e increíble a partes iguales. Estaba ligeramente pálido por el descubrimiento, pero, la emoción era algo que simplemente se negaba a abandonarlo. Haruto rápidamente volvió a cerrar su puño y esta vez lo apuntó a una pared cercana, volvió a disparar aquel fluido, viendo cómo el mencionado volvió a salir disparado, para y tras chocar con la superficie, quedarse adherido a la pared. El chico miró esto, con una sonrisa empezando a formarse en sus labios, ya estaba pensando en todas las formas en que podría usar sus poderes. Las bromas, las formas de molestar a otros y mucho más importante aún, las formas de ganar dinero. Las posibilidades solo eran tan altas como su ingenio e imaginación le permitían. Y entonces un razonamiento llegó a su mente, si ahora tiene la fuerza suficiente para levantar su propio peso y escalar una pared, entonces, ¿qué tan fuerte es ahora? La idea de probar sus nuevas capacidades lo emocionaba, pero realmente no encontraba una forma de probar su fuerza sin meterse en algún problema. Unas semanas después. El tiempo había transcurrido con aparente normalidad para Kai, quien había estado teniendo múltiples charlas con Norman, discutiendo y llegando a una serie de acuerdos respecto al plan de negocios, con ambos hombres llegando a formar un estrecho vínculo gracias a sus charlas. Por su parte, Haruto había avanzado en probar sus nuevos poderes, descubrió que tenía una fuerza que fácilmente podía romper ladrillo y doblar metal sin problemas, sus reflejos y velocidad habían aumentado, sin contar su ahora sexto sentido que le advertía de peligros que él no alcanzaba a notar, la capacidad de pegarse a las paredes, el poder disparar un fluido similar a la telaraña desde sus muñecas y una curación más rápida, pues en una de sus pruebas con sus telarañas, en las cuales probaba si éstas eran capaces de soportar su peso, se partió el labio al chocar de cara contra el suelo, esa herida curó al día siguiente, sin marca o cicatriz. Su tiempo en Estados Unidos se encontraba a punto de terminar, y aunque sabía que solo faltaban 2 días para volver a Japón, no quería irse sin antes usar sus poderes de verdad, ya los había probado en la práctica, era momento de usarlos en el campo, y qué mejor manera que en el Royal Camp. Una competencia de lucha libre con inscripción abierta que se llevaría a cabo hoy, y cuya recompensa por vencer al campeón, Crash Hogan, serían $300. El chico ya estaba pensando en todas las formas en que podría gastar ese dinero una vez vuelva a Japón. El pelicastaño se encontraba preparando todo para ir al Royal Camp, tenía su cambio de ropa listo y el nombre que usaría para su debut como luchador. Pero antes de poder salir, su padre lo detuvo. Quiero hablar contigo un momento, hijo. ¿Qué quieres, Kai? Mira Haruto, sé que este viaje no resultó tal y como lo planeé, pero estoy preocupado por tu comportamiento reciente. Desde lo que ocurrió en Oscorp, los empleados del hotel me han informado que sales y vuelves hasta altas horas en la tarde o noche, una vez me dijeron que llegaste con el labio partido, no sé qué te está pasando hijo. Pero me preocupo por ti, ¿sí? ¿Y por qué te preocupas tanto por mí, viejo?
A pesar de haberte dicho a ti y a tu mujer lo mismo cientos de veces, ustedes no son, y nunca serán mis padres, y me molesta que eso no les entre en la cabeza. Tienes razón, ni yo ni mi esposa somos tus verdaderos padres, y nunca lo seremos, pero te amamos como si fueras nuestro hijo, te apoyamos como si lo fueras, y hemos estado ahí siempre que necesitas a alguien. Mira Haruto, sé que la vida no ha sido gentil contigo, pero tienes que entender que, a pesar de todo, tienes a personas que se preocupan por ti, sin importar qué. El silencio cayó como un martillo en la habitación. Haruto no dijo nada, simplemente tomó su mochila y se dispuso a salir por la puerta, pero antes de hacerlo, su padre colocó una mano sobre su hombro y con una voz firme, pero cálida y paternal, dijo sus últimas palabras. Sé que estás pasando por cambios en tu vida, hijo, sé que estás pasando por una etapa donde apenas estás empezando a descubrir el hombre en quien vas a convertirte. Así que solo quiero que sepas, hijo, que no importa el hombre en quien decidas convertirte, sea uno bueno o uno malo, uno que cambie el mundo o lo deje tal cual está, yo y tu madre siempre estaremos orgullosos de ti, nunca lo olvides, por favor. Haruto solo miraría a su padre, antes de quitar su mano de su hombro y salir finalmente de la habitación. Kai solo suspiró, resignado. Este viaje no resultó como planeó. Su hijo, desde su perspectiva, estaba en malos pasos, pero al menos el plan de negocios había resultado un éxito. Al menos algo bueno tuvo que salir de todo esto. En la entrada de un teatro comunitario, que había sido decorado para parecer un estadio de lucha. La emoción en el ambiente podía sentirse. Ya habían pasado algunas horas desde que el evento había comenzado, y varios luchadores, algunos más experimentados que otros, ya habían intentado superar al campeón. Todos habían fallado, aunque algunos habían estado más cerca que otros. ¿Y cuántos años se supone que tienes, chico? Preguntó el encargado de anotar a los participantes, el cual miraba a Haruto con una ceja levantada. Solo anóteme, ¿quiere? Ya una vez en los vestidores, el chico se cambiaría a su traje casero. El cual, consistía de una máscara negra con unos ojos blancos mal bordados, unos guantes a juego, a los cuales les había hecho una rasgadura en las muñecas para poder disparar sus telarañas, y el toque final, una chaqueta de cuero. Finalmente, y con su traje listo, Haruto saldría de los vestidores y avanzaría hasta la entrada del ring. El pelicastaño sentía como la emoción empezaba a formarse en él, el saber que finalmente usaría sus poderes lo llenaba de emoción, tanto así, que le era difícil ocultarlo. Oye chico, ya te toca, ¿podrías repetir tu nombre? Damas y caballeros, el día de hoy venimos a presenciar como un nuevo retador viene a desafiar a nuestro gran campeón, Crash Hogan. El nuevo tiene una fuerza y velocidad que superan a la de 10 hombres juntos, es alguien brutal y sanguinario con sus enemigos, algunos podrían decir que es alguien espectacular, sensacional o inclusive superior, él es, el Hombre Araña. Por el otro lado, él no necesita presentación alguna. El legendario campeón de nuestro ring, un peleador invicto que disfruta de aplastar a todos aquellos que son lo suficientemente tontos o valientes para enfrentarlo. Él es el aplastador del ring, él está dispuesto a aplastar a su más reciente retador y devolverlo de la red de la que salió, él es, Crash Hogan. El público reaccionó con una emoción contagiosa, mientras el chico salía, su postura demostraba la confianza, pues en su interior sabía que, con sus poderes, tenía la victoria asegurada. Haruto caminó, para seguidamente subir al ring donde se encontraba su contrincante, Crash Hogan. Se trataba de un hombre corpulento y fornido el cual lo miraba con una evidente burla. Bonito traje chico, ¿te lo diseño tu mami? Oye amigo, el Dr. Banner me llamó, dijo que Hulk no está muy feliz con que alguien le haya copiado su estilo. El aplastador solo miraría con una evidente molestia al enmascarado, el cual, agradecía tener máscara, pues así podía ocultar la sonrisa boba que estaba formada en su rostro, reconocía que, ese chiste no fue el mejor, pero le había hecho gracia. Rápidamente sonaría la campana que daría inicio a la pelea, Hogan se lanzaría contra Haruto, quien esquivaría la embestida del hombre para seguidamente disparar una telaraña al talón de su contrincante, lo cual usaría para derribarlo. El pelicastaño se mostraría confiado mientras le daba la espalda a su oponente, sentía que la victoria ya estaba asegurada, pero antes de poder cantar la victoria, Hogan se levantaría y trataría de aprovechar la distracción de Haruto para aplicarle una llave, pero justo en ese momento el sexto sentido del chico le avisaría del ataque y, solo para presumir, daría una voltereta para esquivar el agarre del forzudo, para luego aterrizar a sus espaldas.
El aplastador del ring rápidamente se daría vuelta, solo que, al hacerlo, sería recibido por una telaraña que lo dejaría ciego. El hombre gruñó de la furia mientras intentaba quitarse aquel fluido de la cara. Esto sería aprovechado por el joven Kuroki para propinar una serie de golpes. Estos carecían de alguna técnica, siendo que solo eran golpes tirados al aire que, gracias a la ceguera de su oponente, lograban conectar. Los golpes, aunque contenidos en su fuerza, habían logrado dejar inconsciente al luchador, el cual, y tras un último golpe, caería al suelo con un ruido seco. No puedo creer lo que mis ojos están viendo, esto es algo inaudito, damas y caballeros. El hombre araña logró lo que parecía imposible, logró derrotar al gran campeón de nuestro ring, logró derrotar a Crash Hogan. Un par de horas después que el evento terminara, el pelicastaño se encontraba en el despacho del dueño del lugar, el cual estaba contando el dinero recaudado. Bien chico, un trato es un trato y, yo soy un hombre de palabra, aquí están tus 300 grandes, disfrútalos. Y si algún día te pasas por aquí, búscame, puedo ver un futuro brillante para ti en el mundo del espectáculo. Lo pensaré, sí. Fue lo último que dijo, antes de salir del despacho del hombre, el cual volvería a contar su dinero. Pero, al mismo tiempo que Haruto salía de la habitación, un hombre con capucha entraría. ¿Puedo ayudarte en algo, amigo? Sí, dame todo el dinero que tengas, ahora. Formuló el hombre, mientras sacaba un arma de fuego y la apuntaba. En otro sitio, Haruto se encontraría contando el dinero que había ganado. Su mente ya estaba trabajando en todas las cosas en que él, Kuze y Yuki podrían gastar el dinero, los mangas, los videojuegos, las salidas, quizás hasta podrían ir a Tokio. Pero justo en ese momento, chocaría con un hombre, el cual, se mostraba claramente agitado. La agitación del momento generó que la capucha que cubría su rostro estuviera caída, lo que permitió al chico ver el rostro del hombre. Oye, ¿necesitas ayuda? Solo dime dónde puedo esconderme, rápido. Creo que vi una salida trasera detrás de las gradas, ¿eso sirve? El hombre rápidamente tomaría las indicaciones de Haruto y saldría corriendo en dirección a las gradas, solo para unos segundos después, ver cómo dos agentes de seguridad llegarían al lugar. Estos le preguntarían al chico si había visto a un hombre pasar por el pasillo, y si había logrado ver su rostro. Haruto por su parte les dijo que lo vio irse en dirección recta, generando que ambos hombres salieran en aquella dirección. Mintió de forma intencional, porque ya se había dado una idea del por qué lo buscaban, y ya se estaba haciendo tarde, y si debía ser honesto consigo mismo, no quería meterse en problemas con Kai. Ya era de noche, y Haruto se encontraba caminando por una plaza cerca de un parque. Debía de reconocer que la tranquilidad de la noche le era calmante, no había ruidos estridentes, o algo que lo hiciera desear quedarse sordo, y fue en ese momento de paz que sus pensamientos empezaron a dirigirse a Kai y Kiria Kuroki. Eran un matrimonio relativamente mayor, también eran dueños de una farmacéutica bastante famosa y que ahora, gracias al plan de negocios con Oscorp, se volvería mundialmente reconocida, pero por sobre todas esas cosas, eran personas que siempre habían estado ahí para él sin importar el momento. Desde que lo adoptaron a sus 5 años, siempre le dieron amor, cariño y la calidez de una familia que verdaderamente lo amaba. Y todo lo que él les había dado fue simplemente indiferencia, frialdad y más recientemente, desprecio. No sabía por qué ahora estaba pensando en estas cosas, tal vez era su conciencia haciéndole ver todo lo que había hecho, quizás solo eran las palabras que Kai le dedicó hace apenas unas horas, o simplemente era la innegable realidad que, esa pareja, había actuado más como sus verdaderos padres, una cosa que no podía decir de sus padres biológicos. En ese momento, las palabras de Kai volvieron a resonar en su mente, la forma en que las dijo, con ese tono de voz que, aunque firme, poseía una calidez que solo un padre podía brindar. Junto a ello estaba la declaración que le dio, pues le dio la certeza que sin importar que, aquel hombre y su mujer estarían orgullosos de él. Mejor tarde que nunca, ¿no? Dijo para sí mismo, mientras se levantaba de la banca en la que se había sentado. No sabía por qué, pero quería empezar a formar un vínculo con aquella pareja. Quería que ambos vieran que ese sentimiento era recíproco. Mientras el chico avanzaba hasta la salida del parque, lo vio. Varias personas estaban alrededor de un solo punto, mirando con una curiosidad mórbida lo que sea que estuviera en el centro. Haruto se abrió paso entre la multitud y justo cuando pudo ver lo que se encontraba en el centro, sus ojos se abrieron con una mezcla de horror e incredulidad.
Se trataba del hombre que, durante 11 años de su vida, había sido lo más cercano a un padre que había tenido. Kai se encontraba tirado en el suelo en un charco de su propia sangre. Por unos breves instantes su mirada se posó sobre él, y en esa situación pudo ver cómo su mirada parecía decirle que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Haruto no hizo nada, no se movió y su respiración se detuvo por lo que le pareció una eternidad. Unos minutos después, las ambulancias y patrullas habían llegado, pero solo para identificar el cuerpo. Los oficiales le preguntaron qué parentesco tenía con la víctima, él respondió que era su hijo adoptivo. Los oficiales le dijeron que no se preocupará, que ya se había logrado identificar al agresor, y una unidad de patrullas se encontraba rumbo a su posición. Para Haruto, esas eran palabras vacías. Si no habían logrado detener al asesino antes, ¿qué le garantizaba que lo iban a detener ahora? El pelicastaño empezó a caminar hasta un callejón. Por un breve instante se sintió impotente, sintió que no habría justicia para el hombre que nunca se rindió con él, pero entonces recordó sus poderes. La idea al principio fue breve, fugaz, pero rápidamente empezó a tomar forma, la idea de usar sus poderes para hacer justicia por su propia mano, de dar la justicia que Kai merecía, se plantó firmemente en su mente. Esto hizo que, de forma rápida, el chico se pusiera su traje y empezara a escalar una pared cercana hasta llegar a la azotea de aquel edificio, para seguidamente tomar impulso y saltar hasta la azotea de un edificio cercano. Así empezó a moverse por la ciudad, saltando de edificio en edificio. Por unos breves instantes, pensó en cómo encontraría al asesino, hasta que rápidamente notó como una serie de patrullas se movían. Haruto concluyó que se trataban de esa unidad de patrullas de la que le habían hablado unos momentos antes, por lo que, y siendo impulsado por sus deseos de venganza, el chico se lanzaría a seguir a los vehículos policiales. Unos minutos después, el pelicastaño se encontraba enfrente de un viejo edificio abandonado, la policía ya había acordonado el área, y el asesino se encontraba sin salida aparente, pero, el chico no quería dejar nada a la suerte, por lo que, y de forma sigilosa, entraría por la parte trasera del edificio, para posteriormente usar sus telarañas para tapar el lugar por el que había entrado. En el último piso del edificio, el ladrón se encontraba simplemente al borde de un colapso, no podía entender cómo las cosas se habían torcido tanto. Se suponía que solo iba a robar un poco de dinero, no matar a alguien y tener a una parte del cuerpo policíaco detrás de él, y con la suerte que está teniendo, posiblemente uno de esos tipos con poderes y traje aparecería, y lo arrestaría en tiempo récord. Pero antes de poder pensar en una forma de escapar, una caja de madera sería estrellada contra su cuerpo, tirándolo al suelo y haciendo que perdiera su alma. Intentó recomponerse, levantarse y defenderse, pero algo se sujetaría a su espalda y lo jalaría hasta estamparlo contra una pared. El hombre intentó sacar su navaja, pero, cuando lo intentó alguien sujetó su antebrazo, y con un crujido grotesco, la certeza que tenía el brazo roto lo golpeó como un martillo. Un grito resonó por todo el edificio, el ladrón simplemente sujetaba su antebrazo, mientras lágrimas de dolor empezaban a formarse en sus ojos. Ya no es divertido cuando estás en el lugar de la víctima, ¿verdad? El hombre se levantó como pudo, intentó buscar su arma o su navaja, pero no las encontró. El miedo que sentía era algo que no podía describirse. Ya no me lastimes, por favor. Te daré lo que quieras. ¿Quieres dinero? Puedo dártelo, pero no me lastimes más, te lo pido. No quiero tu maldito dinero. Haruto avanzó hasta el ladrón, tomándolo por el cuello de su camisa para seguidamente estrellarlo contra una pared cercana de forma repetida, hasta finalmente lanzarlo de forma violenta a una ventana cercana. Ahí fue cuando el joven Kuroki se dio cuenta de la identidad de aquel hombre. Ese hombre, el asesino de la persona que hasta su último aliento lo vio como un hijo, se trataba del mismo ladrón al que hace unas horas le había indicado cómo escapar. Ese mismo hombre, acababa de matar a un buen hombre y dejar viuda a una mujer, todo porque posiblemente Kai había intentado razonar con él, intentar hacer que recompusiera su camino con el diálogo y no con la violencia, y a este hombre, le resultó muy fácil simplemente apuñalarlo y salir corriendo como un cobarde. Por su lado, el ladrón vio la inacción de Haruto y rápidamente buscó su arma con desesperación. Desafortunadamente para aquel hombre, el enmascarado salió de su shop y rápidamente disparó una telaraña al pecho del hombre. De forma rápida el chico jaló de la telaraña atrayendo al ladrón hacia él, propinándole un golpe en el pecho. El criminal cayó al suelo sintiendo un dolor inmenso en la zona del golpe. El joven Kuroki miraría al hombre, estaba tendido en el suelo, débil e indefenso ante él, al igual que posiblemente lo estuvieron sus víctimas anteriores. Te ayude a escapar, y así me lo agradeces.
Con pasos firmes avanzo hacia él, dispuesto a terminar el trabajo, y hacer justicia por la muerte de Kai, por la muerte de su padre. Pero justo cuando estaba a punto de terminar, justo cuando lo volvió a levantar por el cuello de su camisa para dar el golpe final, una mano sujetó con firmeza su brazo, deteniéndolo en el último momento. Creo que él ya aprendió la lección, chico. Dijo un hombre de traje completamente rojo con una doble D enorme en el pecho, y unos cuernos en su frente que le daban una apariencia que recordaba vagamente a un diablo. ¿Y tú quién eres? Alguien que tiene mucha más experiencia en esto de lo que le gustaría admitir. Ahora dime, ¿por qué quieres matarlo? Porque mata a un buen hombre, a una persona que no lo merecía. ¿Y matarlo va a traerlo de regreso? El silencio llenó por completo la habitación. Haruto no dijo nada, pero fue en ese momento de silencio que recordó las palabras de Kai, junto a todos los momentos en los que el hombre y su esposa habían estado ahí presentes, sin pedir nada a cambio. Entonces dejó caer al ladrón, para seguidamente dejarlo pegado al suelo con una serie de telarañas. Unos minutos después, el chico y el vigilante de traje rojo estarían en la azotea de un edificio cercano, viendo cómo el ladrón era arrestado. El hombre de traje rojo miraría a su compañero enmascarado, el cual tras la pequeña charla que tuvieron, había estado callado. En algún momento, el dolor desaparece. No, no lo hace. Solo aprendes a vivir con él, a sobrellevarlo, y créeme, esa es una de las peores partes del trabajo. ¿Qué debería hacer ahora? No lo sé. Siempre está la opción que la mayoría de nosotros tomamos, la de usar nuestros poderes o habilidades para ayudar a otros, o podrías simplemente alejarte de esta vida y no volver a usar tus poderes. La decisión es tuya. Con esas últimas palabras, el vigilante de traje rojo se iría de la azotea, dejando solo a Haruto, quien simplemente seguiría mirando las calles ahora vacías. No sabía qué hacer, no sabía qué debía decir cuando Kiria se enterara y viniera, porque ella vendría apenas supiera la noticia. El chico se quitaría su máscara, mirándola fijamente, esto era su culpa, él dejó ir al ladrón, y por eso Kuroki Kai había muerto, todo por su irresponsabilidad, tuvo el poder para evitar esta tragedia y simplemente se hizo de la vista gorda. Sus grandes poderes, le habían dado grandes responsabilidades las cuales apenas estaba empezando a descubrir, y recaía en él en sí aceptarlas o negarlas, pero eso es algo que solo el tiempo dirá.